Buenas tardes con los presentes. Vamos a comenzar porque hoy nada más tenemos media hora de clase ya. Entonces, y además que estamos un poquito atrasados, estamos una clase atrasados. Vamos a ver en qué momento la recuperamos esta clase. Entonces, la sesión del día de hoy que vamos a ver es la primera de la experiencia de aprendizaje número 7. La experiencia de aprendizaje número 7 se titula Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua, ¿no? Entonces, he visto conveniente poner alguna infografía al inicio de cada experiencia de aprendizaje, junto con la descripción, que ustedes, pues, al momento que les entregue el PDF, van a tener la oportunidad de leerlo, ¿no? Además, como la clase anterior o la anterior a esa, les comuniqué que, pues, dentro de las fichas, los PDFs, si es que lo abren desde el celular, claro está, van a poder, o desde la computadora, desde cualquier lector PDF, van a poder encontrar este tipo de botones, ¿no? Entonces, o cualquier cosa que esté con un aro brillante de amarillo, le van a poder dar clic y les va a poder llevar a recursos adicionales que ustedes pueden utilizar para informarse un poco mejor o para estudiar un poco mejor, ¿no? Dentro de la experiencia de aprendizaje número 7 está la sesión número 16, que se titula Modelamos nuestro filtrador según medidas y características. Entonces, como les decía, esta es la primera sesión de esa experiencia de aprendizaje. Y dice, en la actividad anterior conocimos los procesos para dar lectura de un flujograma respecto a los procesos de potabilización del agua. Me imagino que en este caso habla de la sesión de CIT. Ahora exploraremos las características medibles de un filtrador de agua para modelarlo y determinar la cantidad de insumos que emplearemos en la construcción. Tener el diseño o dibujo del filtrador de agua ayudará a elaborarlo de manera precisa. Como siempre en este caso, pues las sesiones son una detrás de otra de todas las áreas. En este caso me imagino está hablando del área de CTA. La lectura que el día de hoy pues no les voy a poder, no vamos a poder leerla nosotros por la misma situación que les digo, solo tenemos media hora. Algunos de ustedes me parece han tenido tutoría en una media hora antes. Entonces también tiene algunas novedades, entre ellas pues algunas palabras que van a poder encontrar en rojo en la lectura y que de repente pues no puedan conocer su significado. Entonces les he podido dejar alguna noción de qué significan estas palabras a la derecha del texto, ¿no? Y en algunos casos les voy a dejar también un botón con un enlace, en este caso infografías para mayor información, por ejemplo, en este caso tejados verdes. Les he dejado aquí un enlace en el cual pueden ver una imagen con información acerca de eso. De igual forma también pueden darle clic para ver videos sobre la lectura y alguna lectura más. De tal forma de que pues si les interesa el tema de la lectura, ustedes puedan ampliar sus conocimientos. Entonces, por el tiempo, como les decía, vamos a pasar de frente a la situación. En este caso, la situación es la situación número 1 y se titula Describimos características de un filtrador de agua. Este tema ya lo hemos visto, me parece que es o sea, teóricamente, en el aspecto de este tema ya lo hemos visto, me parece que es acerca de los cilindros. Dice, en las últimas décadas, diversas organizaciones, empresas, comunidades educativas e incluso familias han desarrollado nuevas e innovadoras propuestas tecnológicas para el filtrado de agua obtenida de fuentes naturales, como la lluvia o la atmósfera, las cuales son soluciones sencillas de bajo costo y fáciles de usar. Por ello, vamos a explorar un modelo de filtrador de agua para identificar sus características, considerando las orientaciones realizadas en la actividad de ciencias. Nuevamente, pues esa referencia a una actividad que han hecho de CIT. Me imagino que han hecho algún modelo de filtrador, ¿no? En este caso nos ponen este modelo de aquí, el cual consta de 3 envases y del cual yo les he puesto acá el botón que los va a dirigir al artículo original, a la página web, por si alguno de ustedes de repente quiere experimentar o pues desea ver cómo es que funciona este tipo
de prototipos, ¿no? El tercer envase, pues, donde se echa la agua que se quiere filtrar. El envase 2 es el envase donde está todo el equipo de filtración, todo lo necesario para filtrar el agua, y el envase 1 es donde va a caer el agua filtrada. Descritamente, pues, el filtro está compuesto por grava, carbón y arena, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que nos den. En algunos casos consideran algodón en la parte más abajo, en donde más se filtra, pero me imagino que en este caso no lo han considerado porque el algodón se ensucia bastante rápido y pues tienen que volver a sacarlo, volver a ponerlo. Entonces, esa es la situación con el algodón. Me imagino que por eso no lo han considerado en este caso, ¿no? Pero hay modelos que sí lo consideran para la filtración del agua. Ahora, a partir de los datos del modelo, vamos a responder algunas preguntas. Esta situación es lo que vamos a desarrollar ahorita, ¿no? Y donde vamos a ver un poco repasando el tema que tiene que ver con la matemática. Primero nos dice, ¿qué formas geométricas tienen los tres envases? Son baldes, eso sí, pero ¿qué formas geométricas tiene? ¿Alguien me puede decir? Cilíndricas. Tienen formas cilíndricas. Entonces, vamos a ponerle acá, pues, ¿no? Por un momento. Tienen forma cilíndricas. ¿Cómo se denominan? En este caso, podemos decirle que se llaman sólidos de revolución, ¿ya? Porque se obtienen a partir de hacer girar alrededor de un eje a cierto tipo de figuras. En este caso, por ejemplo, si ustedes cogen de una esquina, perdón, de dos de las esquinas a un rectángulo y lo hacen girar sobre ese eje, va a formar, al girar, al revolucionar, va a girar un cilindro, va a formar un cilindro. Si ustedes hacen lo mismo con un triángulo, por ejemplo, un triángulo rectángulo, van a obtener la forma de un cono. Por eso se les llama sólidos de revolución. ¿Qué características tiene el cilindro? ¿Cómo está compuesto, por así decirlo? ¿Por qué figuras más simples está compuesto? Tiene dos caras. Por una base circular, por eso. Muy bien. Tiene una base circular, ¿no? En realidad tiene dos, ¿no? Pero podemos ponerle base circular. Un momento. Tiene una base circular. Ese es lo característico, ¿no? Que tiene este tipo de figuras. No se quiere borrar un momento. Ya. Tiene una base circular. Y un área transversal, ¿no? Me parece nuevamente que con ustedes también lo vi esto al principio de año, entonces no hay ningún problema. Ahora, si nos ubicamos al frente del diseño del envase, dice qué figura observamos. Lo que nos está pidiendo en este caso es, nosotros tenemos, por ejemplo, un cilindro por acá, ¿no? Acá tenemos nuestro cilindro. Nos está diciendo, si nosotros nos detuviéramos a ver este cilindro de frente y lo proyectáramos esta visión que nosotros tenemos, ¿cómo lo veríamos este cilindro? ¿Qué figura sería? Solo de frente. Nosotros lo vemos Un así. círculo. Si nosotros lo vemos así, ¿qué figura sería? ¿Un Un círculo sería? rectángulo, profesor, un rectángulo. Sería un Rectángulo. rectángulo. Círculo. Excelente. Sería un rectángulo, ¿verdad? Sería un rectángulo.
Si lo vemos de frente nuevamente, ¿no? Pero luego, ¿qué pasaría? Nos dice, si lo vemos desde la parte superior, es decir, ahora como lo veía su compañero, ¿no? Un círculo, profe. Ahí un círculo. Si lo veríamos desde acá. Entonces, y esa visión la proyectáramos sobre una película, entonces, sobre una pared, sería un círculo, como dijo su compañero, ¿no? Entonces, más o menos, con este tipo de visión que hemos tenido, podemos desarmar, por así decirlo, en figuras más sencillas para estudiarlas mejor a este cilindro, ¿sí? Podemos desarmarlo de alguna forma. A esto se le llama desarrollo del cilindro en figuras planas. La cuarta pregunta nos dice, representamos el desarrollo plano del envase 2, considerando sus medidas. ¿Cómo emplearías esta representación para hallar el área del filtro? Entonces, decíamos pues que el cilindro está compuesto por dos bases circulares. Tiene una base circular, tiene un área transversal. Y nuevamente tiene otra base circular. Entonces, más o menos así es el desarrollo del cilindro. Bueno, vamos a alargar esto un poco más. Porque si ustedes se dan cuenta, un cilindro, estas dos partes, es como si estuvieran unidas, ¿verdad? Y estarían pegadas a cada una de las bases. Entonces, esto es lo que vendría a ser el desarrollo del cilindro en figuras planas. Tiene dos bases, como decíamos. Tiene una base y un área transversal. Que en este caso, como ustedes pueden ver, es un rectángulo transversal. Ahora, si nosotros recordamos y queremos hallar el área total del cilindro, pues es fácil. Es 2 veces el área de los círculos, o sea, de las bases, más el área del rectángulo, ¿sí? Podemos hacer acá una nota. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Y ya, pues no hay que ser tan malos para no saber el área del rectángulo, ¿no? Que es largo por ancho, ¿no? En este caso. Entonces, más o menos así es como se hallaba el área del triángulo. Esta pregunta es como más o menos para recordar lo que hicimos en una clase anterior, ¿no? De esta forma encontraríamos el área total. ¿En qué casos me piden hallar el área? Cuando, por ejemplo, me dicen, si yo quiero forrar un cilindro con papel, ¿de cuántos metros cuadrados debo yo, o cuántos metros cuadrados debo yo utilizar? Otra cosa, a ver, si yo tengo si yo quiero elaborar un cilindro de vidrio, ¿cuántos metros cuadrados de vidrio debo yo utilizar? Entonces, de la misma forma, estos ejemplos nos están pidiendo en realidad el área, ¿ya? Entonces, luego nos dice, uno de los problemas, dice, el diámetro de la base del envase 2 es de 30 centímetros. Entonces, regresamos a nuestro problema ya. Una vez que ya nos hemos dado cuenta de estas propiedades, ya vemos acá nuestro envase 2, nos dice que tiene una abertura. La abertura en este caso es esta parte de acá. Esta vendría a ser la abertura, donde ahí va cayendo el agua y se va filtrando. Dice que mide 10 centímetros. La de arena, 50 centímetros. La de carbón, 8 centímetros. Y la de grava, 5 centímetros. Con esto, con estos datos, ¿cuánto de altura tendrá el envase 2? ¿Cuánto de altura tendría? 73.
73, profe. 73. Muy bien. 73 centímetros tendría. Una vez obtenido eso, vamos a trasladar esos datos aquí, al problema que nos están dando. Dice que el diámetro de la base del envase 2, que es el que estamos viendo, es de 30 centímetros. Recordamos entonces otro término aquí, ¿ya? Una cosa es el radio, ¿sí? Y otra cosa es el diámetro. ¿Cómo se relacionaba el diámetro con el radio? Es la mitad del... La mitad. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, nuevamente, nos están diciendo que el diámetro es 30. Por lo tanto, el de acá vale 30. Yo pienso, si yo multiplico 2 veces el radio, obtengo 30. Por lo tanto, ¿cuánto valdría R? 15. 15 centímetros, ¿no? Y además, según el cálculo que hemos hecho ahorita, la altura del cilindro es 73 centímetros. La altura del cilindro es 73 centímetros. Disculpa un momento, quedó feo ahí esa M. Ya, muy bien. Con esos datos me están preguntando qué cantidad de agua en centímetros cúbicos se almacenará en la zona de la abertura para filtrar el agua. ¿Sí? Con esos datos. Ahora, tengo que volver nuevamente, disculpen. Me dice que la abertura tiene una altura de 10 centímetros. Entonces yo voy nuevamente. La abertura tendría una altura nada más de 10 centímetros. Entonces, al yo verter agua, como la parte de abajo está llena, solo el agua estaría acá arriba por unos momentos. Entonces me están preguntando cuánta agua cabe en esa abertura. Ahora, lo que yo tengo que hacer y recordar es que el volumen de un cilindro está dado por el área de la base, en este caso es un círculo, por la altura. El área del círculo, de la base, por la altura. Nuevamente, hace un momento yo les di el área del círculo. Pi por R cuadrado. Pi por R cuadrado. Y la altura. La altura en este caso, pues, que va a ser 73 o 10 sería en este caso. 10. 10. Excelente. Porque en este caso nos están pidiendo solo de la abertura donde va a ir el agua colocada. Ya, eso es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, pues, este vendría a ser, vamos a ponerle un volumen 1. Decimos, volumen 1 es igual a 3,14. Aproximando 14,15 si lo queremos poner. O si queremos dejarlo ahí nada más en 3,14, lo podemos dejar ahí. El radio, que va a ser 15 centímetros al cuadrado. Y la altura, que va a ser 10. Acá hay que tener una cuestión de cuidado, ¿ya? Porque el volumen en este caso me va a dar en función de las unidades de las cuales yo estoy tratando de calcular. En este caso, tanto el radio como la altura tienen las mismas unidades, centímetros. Pero si es que me dijeran que la altura es 1 metro, yo tendría que transformar o centímetros a metros o metros a centímetros, de tal forma de que las unidades sean las mismas. En este caso no hay problema porque los centímetros son para ambos lo mismo, centímetros y centímetros. Entonces yo tomo mi calculadora. Un momento, voy a usar mi calculadora. Entonces digo 3,14 por 15 por 15, que es al cuadrado, por 10. Entonces me quedaría 7,000, a ver un momento, 7,065. Entonces, el volumen 1 me daría 7,065. Y nuevamente, centímetros, y como es volumen, tiene que estar elevado al cubo. Si fuera área, estaría elevado al cuadrado. Ahora, acá hay algo importante. Acá hay algo importante. Me está preguntando cuánto será en litros.
¿Cuánto será en litros? Entonces, acá hay una conversión que tengo que hacer yo. ¿Se acuerdan cuánto era un metro cúbico en litros? Eso me parece yo les dije. ¿Cuánto era un metro cúbico de agua en litros? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos con las principales conversiones, ¿ya? Conversiones. Si nosotros tenemos un metro cúbico de agua, recuerden, esto solo funciona para el agua, para el H2O, un metro cúbico sería 1000 litros, acuérdense. Y la segunda conversión, que es la que vamos a encontrar ahorita, es que 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro, ¿ya? Un metro cúbico de agua es 1000 litros de agua y 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Entonces, esto lo tenemos por acá. Si nosotros tenemos esta conversión, 7065 centímetros cúbicos, ¿a cuántos litros equivaldría? A 7 litros. Excelente. Solo corro 3 espacios. Es decir, si acá tiene 7065, pues es como si yo cortara, ¿no? Como si yo cortara aquí, entonces esa sería la cantidad. Podemos ponerle, en este caso, pues, redondeando, 7,07 litros de agua. Ahora, esa vendría a ser la forma de calcular el volumen, que nuevamente, me parece que ya lo hemos hecho en los primeros trimestres, si es que no mal recuerdo, no creo que esté mal recordando, debe ser la sesión 8 o 9, si no mal recuerdo. Entonces, lo mismo vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, luego dice, determinamos el espacio que ocupa cada uno de los materiales para el filtrado de agua en el envase. Consideramos un diámetro de 30 centímetros. Entonces, podemos volver. A ver, me parece que no he dejado espacio, no importa. Entonces, por favor, acuérdense estos datos, por favor. La abertura ya la encontramos, ¿ya? Arena 50, carbón 8 y grava 5, ¿ya? Acuérdense esos datos, ¿ya? Entonces, a ver. Lo primero que vamos a hacer, hallar el volumen para la arena. Decimos volumen 2, o sea, es decir, el volumen para la arena va a ser pi r cuadrado, que esto siempre va a ser lo mismo para el mismo balde, por la altura de la arena. Bien, entonces seguimos tomando a pi como si fuera 3,14, por fin nada más de reducir la cantidad de dígitos que vamos a tratar, ¿ya? Momento, me está fallando acá el lápiz electrónico. 3,14. El radio es el mismo, 15 al cuadrado. ¿La altura de la arena cuánto era, chicos? 50, creo. 50. Muy bien. Entonces, lo único que me queda es multiplicar con mi calculadora. En este caso, está permitido utilizar calculadoras, ¿no? Nuevamente, entonces digo yo, 3,14 o 14 para nuestro país, por 15, porque es al cuadrado, y por 50. Me daría 35.325. 35.325. ¿Qué unidades va aquí? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Y si yo quiero reemplazarlo en litros, ¿cuánto sería? ¿En litros cómo era? 35.325 centímetros cúbicos. ¿Cuántos litros tendría? Recuerden que 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. 35.325 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros será? 35 litros, profesor. 35 litros. Podemos ponerle 3, ¿no? O 33 litros. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente. No recuerdo cuál era, creo que era carbón. A ver, un momento, vamos a revisar. Carbón 8 centímetros.
Vamos a preguntar a alguien entonces, ¿ya? Traten de, por favor, estar atentos porque nos quedan solo 5 minutos y así terminamos de explicar también el reto. Volumen 3, nuevamente pi r cuadrado, pero la altura en este caso va a ser del carbón, ¿no? Pero un momento, vamos a guardar. Por lo tanto, el volumen 3, a ver, vamos a preguntarle a... Catherine. Dígame, profesor. ¿Cómo sería en este caso el volumen del carbón o del espacio que ocupa el carbón? ¿Cuánto hemos puesto el valor de pi? 3,14. 3,14, muy bien. El radio, 15 al 15, cuadrado. porque es el mismo. ¿Y la altura cuánto dijimos que era? 8 centímetros era. Entonces, nuevamente, pues, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, utilizar nuestra calculadora que tengamos y multiplicamos 3,14 por 15 por 15 por 8. Sería 5.652. 5.652. Catherine, ¿qué unidades lleva aquí? ¿Cómo dice? ¿Qué unidades le pondría en este caso a este volumen? ¿Qué unidades es, chicos? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Muy bien. Y nuevamente, si queremos verlo en función del agua, su capacidad, pues sería 5,65 litros. Vamos a hacer la parte final, que en este caso sería la grava, lo que es el volumen 4, sería pi r cuadrado, el h de la grava. Nuevamente lo mismo, el volumen 4, el pi lo usamos 3,14, 15 al cuadrado, y la grava me parece tiene 10. 5. ¿5 era? 5, 5. Ah, ya, 5, 5 profesor. entonces. Me equivoqué entonces con el anterior. Sería 5. Nuevamente entonces sería el volumen 4. Y en este caso pues puedo obtenerlo más fácilmente. ¿Cuánto sería? $3,500. 32,5 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y si lo queremos reemplazar en cuanto a litros, sería 3,53 litros. Entonces, a modo de repaso, ha estado bien este ejercicio. Hemos podido recordar lo que era un cilindro, cómo era su desarrollo, cómo encuentro el área. Recuerden, el área la puedo utilizar cuando me están pidiendo, por ejemplo, material para cubrir un depósito cilíndrico. Siempre que me digan eso, es lo que me están pidiendo es el área. Y se va a medir en metros cuadrados o en centímetros cuadrados, depende de cómo lo estén utilizando, ¿no? Ahora, para hallar el volumen es sencillo. El área de la base, que es un círculo, lo único que sería tener es el radio y la altura. Entonces multiplicamos todo. Podemos utilizar a pi como 3,14, aunque puede ser más preciso 3,1415.
Entonces, si ustedes quieren, pues, repasar un poco más, ver cómo es el desarrollo correcto del del cilindro, esto que hemos hecho aquí, pueden ver videos acá instructivos, desarrollo del cilindro, cómo se halla el área del cilindro y algunos ejemplos más. Al darle clic, y acá como se halla el área, el volumen del cilindro con otros ejemplos, si ustedes lo desean, le dan un clic y les va a llevar a un video de YouTube. El reto en este caso dice investigamos en nuestro entorno. Uno de los desafíos que tenemos como país es acceder al servicio de agua potable, dice, ¿no? Tanto en la ciudad como en diversas regiones. Entonces, la OMS, en función a investigaciones, ha elaborado este cuadro de aquí, que es por persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nivel de servicio sin acceso. Tiene agua de repente en un chorro a más de 1 kilómetro de distancia desde donde él vive. Y la posible cantidad de agua a la que tenga acceso esta persona es de 5 litros por día. ¿Qué implicaciones hay? Es que la higiene está comprometida y pues de repente el consumo básico también. ¿De qué forma se interviene? ¿No? Administrar un suministro de nivel básico en su casa, educarlo sanitariamente para su higiene y todo lo demás. Ahora, cuando una persona tiene acceso básico, el acceso al agua pues a 1 kilómetro de distancia de su casa, al día esa persona tiene 20 litros y pues la higiene puede estar comprometida también, porque con 20 litros no se hace nada, y la ropa puede lavarse fuera de repente. Nuevamente acá hay recomendaciones. Un acceso óptimo es cuando una persona tiene un suministro ya en su vivienda, con varios grifos, ¿no? Como los tenemos normalmente, y en promedio pues gasta entre 100 y 200 litros. Al ser óptimo pues la higiene no está comprometida y la ropa se lava en su misma casa la ropa. Y pues las recomendaciones o los riesgos son bajos. En este caso pues para este tipo de personas se puede seguir promoviendo los hábitos de higiene y cómo generan beneficios de la salud. Lo que ustedes tienen que hacer en primer lugar es cuántos litros de agua en promedio corresponden al acceso básico. Ustedes se van a su cuadrito, lo leen y qué implicaciones trae estar en ese nivel. Esta pregunta es más para que ustedes verificar que ustedes hayan comprendido ya el cuadro. Ahora, en el 2, ustedes van a reunirse con su mamá o su papá y les van a preguntar, mamá, aproximadamente cuántos litros utilizamos en el lavar la ropa. Y si no saben, pues agarran su centímetro, cogen la tina donde lavan, miden la altura, miden el radio de la tina y pues hallan sus centímetros cúbicos y luego sus litros. Limpieza de pisos, de igual forma. ¿Cuánto más o menos utilizan? ¿Cuánto usan en inodoro? O sea, al echar el agua del inodoro, regado de plantas, aseo personal y su alimentación, ¿no? Y eso le sacan un total. En base a esos datos, vas a tomar esos datos y los vas a dividir entre el número de integrantes de la casa. Es decir, por ejemplo, si utilizan 1.200 litros de agua al día, este es diario, ¿ya? Y hay de repente 6 personas. ¿Cuánto en este caso utiliza cada persona diariamente? 1.200 entre 6 sería 200 litros. Entonces, acá lo tendrían que hacer eso. Una vez que tienen ese número, entonces yo me voy a mi cuadrito. ¿Dónde está 200 litros? Está en acceso óptimo, ¿sí? Entonces, eso es lo que significaría. Eso es lo que tienen que hacer en una primera parte del reto. De acuerdo a este consumo, ¿en qué nivel de servicio se encuentra tu familia? ¿Qué consecuencias trae si es que están de repente en básico? Y en este caso, si es que en este caso el agua que ustedes llega a su grifo no es apta para el consumo humano, ¿qué podrían hacer? Y finalmente, pues, les da un problema parecido al que hemos hecho, en el cual tienen que emplear el volumen de los cilindros y en base a eso determinar cuál de ellos está más cerca de abarcar 190 litros, ¿sí? Entonces, ese vendría a ser el reto. Chicos, gracias por su asistencia. Si es que hay alguna pregunta, pueden hacérmela en este momento. Si no, pues muchas gracias por su asistencia para que vayan con su siguiente docente. Muchas gracias, profesor. Ok, profesor.
Pues bien, se les envío de aquí la grabación y el PDF